Bueno, vamos a hablar de las diferencias de programa entre el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o NSDAP de Hitler, y el AfD de Alice. Vale, yo sé que os pensáis que cuando la AfD llegue al poder va a reabrir Mauthausen y probablemente se paguen trenes directos desde Berlín para meter ahí a todos los maricas, degenerados, sirios, musulmanes, la plebe, los fontaneros. Y para ver si esto sería probable o no, he tenido unas largas conversaciones con ChatGPT y con DeepSeek y he decidido haceros un vídeo para estudiar las principales diferencias entre los puntos highlight de los dos programas con los que se presentaron a las elecciones. Vamos a ir punto por punto. Vamos a ver si realmente Alice Wonder, como la llamo yo, va a reabrir 12 millones de campos de exterminio para gays cuando llegue al poder. Vamos a empezar por el contexto histórico, porque si algo nos enseña la historia es que las simplificaciones suelen ser la forma más rápida de manipulación. El Partido Nacional Socialista de Hitler nace en los años 30. Alemania estaba hundida en la miseria y llevaba una humillación encima con el Tratado de Versalles y el colapso económico brutal. La gente tenía cero esperanza y aparte la gente tenía cero trabajo. Entonces Hitler apareció con un discurso de resurgimiento nacional, pero bajo un modelo totalitario. Esto es importante. La AfD surge en una Alemania próspera, pero preocupada por la globalización, la crisis migratoria y el debilitamiento de su identidad nacional. No quiere una dictadura, sino reformar el sistema desde dentro. Os voy a dejar un link para que leáis el manifiesto de la AfD, que ya lo han sacado. Habían sacado un borrador, ahora han sacado el de verdad. Así que bueno, diferencia clave. Uno nace en un contexto de guerra y crisis y el otro en una democracia estable, con problemas internos como todos los países. El tema racial, ¿es realmente lo mismo? El Partido Nacional Socialista basó toda su política en el concepto de pureza racial. La persecución de judíos y gitanos era el eje central de su ideología. La AfD, aunque ha sido acusada de discursos xenófobos, su foco central está en la crisis migratoria y la soberanía cultural, el devolver la soberanía a Alemania, no en la supremacía racial. Diferencias clave, pues el nazismo estaba obsesionado con la raza, estaban chalados, mientras la AfD centra su discurso en la cultura y la identidad nacional. Expansión territorial o soberanía nacional. El partido de Hitler defendía el concepto de Lebensraum. Ellos definían como espacio vital, que les ayudaba, era un concepto que les ayudaba a justificar la invasión de otros países. Los nazis necesitaban muchísimo espacio y decidieron que media Europa estaba bien. Para la AfD su postura es proteccionista, no expansionista. Es euroescéptica y quiere menos control de Bruselas sobre Alemania, pero no busca anexiones con otros países. Diferencias clave, uno quería conquistar media Europa y el otro quiere menos injerencia extranjera. Economía. Control estatal versus libre mercado. Y este punto es súper interesante para que veáis la total diferencia entre lo que es el nacionalsocialismo y los partidos liberales. Porque esta es la clave, aquí está la clave. En el partido de Hitler la economía estaba controlada por el Estado, enfocada en la industria de guerra y obras públicas. Por esto mismo dijo Alice que Hitler era comunista, porque su intervención estatal era absoluta en todos los terrenos. Sin embargo, la AfD apoya el libre mercado y quiere menos impuestos y regulación estatal. Propone recortes fiscales para estimular la economía y apoyar a las familias y pequeñas empresas. Es decir, menos Estado. Esto a un progre le estalla la cabeza. Diferencias clave. El nazismo era intervencionista, como Podemos. La AfD es liberal en lo económico. Y además su líder es doctorada en economía. O sea, ahí es nada. Democracia. ¿Es realmente un peligro real? El partido de Hitler usó la democracia para llegar al poder, pero una vez dentro la destruyó y creó un sistema totalitario. Además, y esto es vital, siempre tuvo un eje armado, desde sus inicios. La AfD opera dentro de un sistema democrático. Sus críticos dicen que tiene tendencias autoritarias, pero jamás se ha hablado de abolir la democracia. Su partido no tiene un eje armado. Además, abogan por más referendos y participación ciudadana en la toma de decisiones. A mí esto me suena bastante democrático. Diferencias clave. Uno eliminó la democracia y el otro la usa para promover su agenda y promueve más intervención ciudadana.
americana. ¿Qué pasa con la inmigración? Vale, el Partido Nacional Socialista de Hitler, para ellos no era un tema principal, sobre todo en los años 30. Su obsesión era la pureza racial. A ver, los nazis estaban absolutamente chalados y eran unos drogadictos, así que si es que se fueron hasta el Tíbet para medir el cráneo de la gente, o sea, realmente no puede haber nada más fantasioso que el Mein Kampf. En la FD, su discurso más radical y más potente es contra la inmigración masiva y los efectos que eso ha tenido en la cultura alemana. Y eso tiene mucho sentido. La FD aboga por un sistema de inmigración más restrictivo y por el cierre de las fronteras para evitar la entrada ilegal. Vamos, como países como Nueva Zelanda o Australia. Vete tú a nado a Australia e intenta pasar por sus fronteras, a ver por dónde te mandan, a ver si ningún ser humano es ilegal. Esto es lo más normal del mundo, que un país tenga control sobre sus fronteras. La diferencia clave sería que uno quería exterminar grupos raciales y el otro busca políticas migratorias más restrictivas. Relación con la Unión Europea. Esto nos afecta directamente. Bueno, el partido de Hitler quería dominar Europa por la fuerza. Esa obsesión con el expansionismo le llevó al fracaso. Qué pesados con la expansión, no te puedes quedar quietecito en tu casa e intentar que las cosas vayan bien dentro de tus fronteritas. La FD es crítica con la Unión Europea y defiende la salida de Alemania, pero no busca una guerra ni anexiones. Claro, es crítica con la Unión Europea porque les ha tocado pagar un pastizal y están hartos. Es que es comprensible. Quiere devolver las competencias políticas y económicas a Alemania. Quieren recuperar la soberanía nacional. Diferencias. Uno quería conquistar el mundo y el otro quiere recuperar la autonomía política. Militarización. El partido de Hitler se basaba en el rearme y la guerra como motor económico y social. No os olvidéis que en su uniforme tenían puesta la calaverita aquí. Es que eran unos sinvergüenzas. Vamos, que es que no ocultaban sus intenciones. La FD no busca un militarismo agresivo, pero sí defiende fortalecer el ejército alemán, y esto tiene que ver mucho con las fronteras. Aboga por penas más severas para delitos graves y una política de tolerancia cero. Bien. Diferencias. Uno preparaba a Alemania para la guerra y el otro busca reforzar la defensa. ¿Veis la diferencia, no?, entre el ser expansivo y ser regionalista? Cultura. Cultura y control ideológico, porque es lo mismo. ¿O no habéis visto ayer los Goya? ¿Cuánta gente habló de la Dana en los Goya? No, se hablaba de Gaza. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene primos en Gaza. ¿No os habéis fijado? ¿No os dais cuenta? No, es por un control cultural e ideológico. Bueno, el partido de Hitler impuso un arte oficial, prohibió ideas degeneradas y persiguió a intelectuales y disidentes. O sea, básicamente a todo el que pensara distinto, y la quema de libros por parte de los nacionalsocialistas es bastante conocida. La AfD critica la agenda progresista en cultura y educación, es decir, financiada por el Estado. Tú puedes, abiertamente, en tu centro cultural, hablar y hacer lo que te dé la gana. Lo que no quiere la AfD son dogmatismos y lobbies financiados por las arcas públicas. Y espérate a ver si en última instancia están en contra de la educación pública. Es decir, esto es un dato. Diferencias clave. Uno controlaba la cultura y el otro la cuestión. Uso de la violencia, que esto os encanta. ¿Cuál es más peligroso? El Grupo Nacional Socialista de Hitler usó grupos paramilitares, las SS, la SA, para eliminar toda oposición, y además los vistió de Hugo Boss. Ahí te cagas. Llevaban unos pedazos de uniformes hasta el suelo que tú veías venir es que te mueres. En cambio, la AfD ha sido acusada de incitar discursos radicales, pero opera dentro del marco legal. Se comenta que las vertientes más radicales del partido tienen contacto con grupos de extrema derecha. La extrema derecha de verdad. Esto, pues seguramente sea cierto. Diferencias clave. Uno usó la violencia como estrategia y el otro usa la política. Entonces, ¿AfD es lo mismo que el nacionalsocialismo de los trabajadores de Hitler? Pues la respuesta es que no. Aunque ambos tienen un componente nacionalista y críticas al sistema, el nazismo fue una dictadura racial, expansionista y militarista, mientras que la AfD opera dentro de un marco democrático con un discurso de soberanía y proteccionismo. Ahora bien, ¿es la AfD inofensiva? ¿Van a abrir 12 millones de campos de exterminio? No lo sabemos aún. Esto lo dejamos para el debate. Entonces, ¿es una comparación justa o es solo propaganda? Dale a like y suscríbete para ver más contenido porque